Sé la cuidadora de mi esposo por un mes. Tras salir de prisión, una escirujana acepta la propuesta de la esposa de un millonario. Pero cuando llega a la dirección y ve al hombre postrado en la cama... «Santiago, ¿no has visto tu camisa roja?», preguntó Daniela, con un tono de molestia que ya sonaba conocido, como si llevara repitiendo esa misma pregunta demasiadas veces. En su voz se notaba el cansancio acumulado, la irritación de quien habla y no espera respuesta. Sus manos hojeaban las perchas con movimientos rápidos y automáticos, casi sin mirarlas. Santiago alzó la mirada pausadamente. Respondió con voz tranquila, pero había en ella un eco de cansancio que no podía ocultar. «No lo sé, cariño. Ahora tú eres la que más sabe dónde está cada cosa». Habló despacio, midiendo las palabras, intentando que no se encendiera otra discusión. «Siempre he sabido mejor que tú», contestó Daniela con una sonrisa corta, sin calidez. «Está bien, la buscaré yo misma». Su tono era seco, práctico, sin intención de alargar el intercambio. «¿Y por qué tanta prisa?», dijo él, intentando recuperar algo de la ligereza de antes, como si quisiera que aquella conversación volviera a ser trivial. «No creo que la necesites ahora mismo. Puedes traerla después, cuando decidas mudarte conmigo». Ella ya estaba de espaldas, abriendo y cerrando cajones, mirando dentro del armario como si buscara algo más que una prenda. «Claro», contestó sin girarse. «Es que era tu camisa favorita. No podías vivir sin ella». Santiago dejó caer los ojos. «Camisa favorita», la frase le sonó ahora irónica, casi cruel. Sentía que aquellas palabras le llegaban frías. En su cabeza surgió una idea amarga. Tal vez ella no solo quiere sacar mis cosas de la casa, sino deshacerse de todo lo que me recuerde, incluso de mí. Para que cuando ya no esté, no quede ni una sombra del pasado. Recordó la primera vez que Daniela sugirió que quizá deberían vivir separados. Aquello le dolió profundamente, lo enfureció. En ese momento la palabra separación le pareció una traición. Sin embargo, con el paso de las semanas la rabia perdió intensidad y en su lugar apareció algo inesperado: alivio. Los últimos meses a su lado se habían convertido en una sucesión de tensiones, silencios y reproches que lo consumían lentamente. Sabía también que para ella no había sido fácil. Cuidar cada día de una persona que apenas se mueve es una tarea agotadora, física y emocionalmente. Desde aquel maldito accidente, Santiago permanecía casi inmóvil. Girar el cuerpo, levantar un brazo, alcanzar un vaso, todo requería ayuda. Cada pequeño gesto dependía de la paciencia y la fuerza de Daniela. A pesar de todo, los médicos le habían dicho que existía una posibilidad de recuperación. Pequeña, sí, pero real. Solo habían pasado 2 meses desde el accidente y los doctores insistían en que, con tiempo y rehabilitación, había opciones de mejora. Sin embargo, Daniela actuaba como si ya le hubieran dado un billete de ida. Lo miraba con frialdad, con la distancia de quien observa a alguien que ya no es la persona que fue, una sombra que ocupa espacio y recuerdos. Esa indiferencia dolía más que cualquier herida física. Lo peor, pensaba Santiago, era que no había hecho nada para merecer aquello. Nunca fue amante del peligro. No saltaba en paracaídas, no corría en moto, ni cruzaba la calle sin mirar. Su vida profesional se basaba en trabajo serio, en honestidad, en paciencia. Dirigía su empresa con orden y sin atajos. Pero aprendió de la forma más dura que el riesgo en los negocios no siempre viene de decisiones imprudentes, a veces proviene de otras personas. Estaba convencido de que lo sucedido no fue un accidente. Lo esperaron en el estacionamiento, junto a la oficina. El golpe vino por detrás, corto, fuerte y certero. Después se supo que habían usado una barra de hierro. El impacto fue en la cabeza. Si el guardia no lo hubiera encontrado en el suelo, Santiago habría muerto esa noche. Alguien quiso apartarlo del camino. Su posición en la empresa era demasiado relevante, sin él, todo debía venirse abajo. Y en efecto, así sucedió, la estructura que había levantado empezó a resquebrajarse sin su presencia. Ahora apenas podía hablar. Cada palabra le costaba un esfuerzo enorme, su voz se había vuelto lenta, arrastrada, como si las frases salieran a regañadientes de su pecho. «Cariño, por favor, no te preocupes», le dijo Daniela en una ocasión cuando él trató de hablar de los asuntos de la empresa. «Yo me encargaré de todo.
Tú solo descansa y recupérate. No puedes alterarte ahora. Su tono fue dulce, casi reconfortante. Santiago quiso creerla porque no le quedaban muchas opciones. Sus padres habían muerto hacía años, no podía confiar plenamente en sus socios, y Daniela, al menos, conocía una parte del negocio. Aceptó firmar un poder en su nombre, entregarle carpetas con documentos y desvelarle secretos del trabajo que hasta entonces guardaba para sí. Al principio, todo pareció funcionar, ella le llamaba con frecuencia, contaba avances, le llevaba informes y explicaciones. Pero con el tiempo las llamadas se hicieron menos habituales. Las explicaciones se volvieron breves. Las preguntas de Santiago la irritaban y su interés parecía molestarla. Santiago, le dijo en otra ocasión. Hagamos esto, yo me encargo de todo. ¿Para qué vas a preocuparte más? Fuiste tú quien me pidió que me hiciera cargo. Poco después, su discurso cambió. Se acercó a él, lo miró fijamente y habló con una calma que no admitía réplica. Escucha. No podemos saber qué va a pasar. Tal vez te recuperes, o tal vez no. Y aunque lo hagas, no sabemos cuándo. Será mejor que yo mantenga las cosas bajo control. Solo intento asegurar que todo siga en orden. Sus palabras tenían sentido sobre el papel. Eran razonables, casi prudentes. Pero Santiago escuchó otra cosa tras esa lógica. Puede que no vuelvas a levantarte. Y yo no pienso quedarme sin nada. Esa interpretación dolía más que cualquier otra sospecha. Era como sentir que alguien, junto a quien había vivido tantos años, ya empezaba a cerrar puertas y a repartir espacios como si él fuera una ausencia segura. Quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Cada intento por hablar era como empujar una piedra cuesta arriba. Escuchar a Daniela hablar durante minutos interminables lo agotaba todavía más. Así que, poco a poco, dejó de responder. Simplemente se quedaba callado, mirando un punto cualquiera en la pared, como si allí pudiera esconderse de todo. A veces pensaba que lo único que necesitaba era silencio. Un silencio absoluto, limpio, sin voces, sin ruidos, sin explicaciones. Solo él y sus pensamientos, nada más. Daniela lo desgastaba tanto como él la desgastaba a ella, y ambos lo sabían, aunque ninguno lo dijera en voz alta. ¿Y pensar que todo había comenzado tan distinto? 2 años atrás, bajo un sol abrasador y un cielo sin una sola nube. La arena blanca, el olor a sal, el sonido del mar chocando con suavidad contra la orilla. Santiago, que no solía permitirse descansos, se había regalado unas vacaciones. Por primera vez en mucho tiempo sentía que las cosas iban bien, que su vida, al fin, tenía un rumbo tranquilo. Y fue entonces cuando la vio. Una mujer caminaba cerca del agua, con un bañador de colores vivos y una seguridad que se notaba en cada paso. Reía con una amiga, y el sol se reflejaba en su cabello como si jugara con él. Santiago se quedó mirándola sin darse cuenta, atrapado por esa mezcla de belleza y energía que irradiaba. Nunca había sido de los que se lanzan a hablar con desconocidos. No sabía hacerlo, no tenía esa soltura. Siempre prefería observar, quedarse al margen. Pero esta vez no hizo falta, fue ella quien se acercó. «¿Sabes?», dijo Daniela con una sonrisa divertida, ladeando un poco la cabeza. «En algunos países, por mirar así a una mujer, ya podrías tener una denuncia encima». Santiago se sobresaltó un poco, pero enseguida recuperó su serenidad. «Supongo que no has venido hasta aquí solo para amenazarme con un juicio, ¿verdad?» «Claro que no», respondió ella riendo. «Vine a conocerte. Soy Daniela». «Y yo, Santiago», contestó él, sintiendo como algo dentro de su pecho, dormido durante años, despertaba de golpe. Ella se sentó a su lado, como si se conocieran de siempre. Tomó la tumbona de al lado, estiró las piernas y suspiró, mirando al mar. Y así, sin grandes gestos ni palabras especiales, comenzó todo. Santiago no se resistió, al contrario, se sintió agradecido por aquella presencia inesperada. Daniela tenía ese tipo de energía que llenaba los espacios sin esfuerzo, y él, que solía sentirse vacío, notó que volvía a respirar con cierta ligereza. No necesitaba hablar demasiado, ella entendía el silencio. El atardecer tiñó el mar de dorado, como si alguien hubiera vertido miel sobre el agua. El aire olía a sal y a humo lejano de las fogatas de la tarde.
Estaban acostados uno al lado del otro, sin decir casi nada, escuchando cómo las olas se mecían con pereza, como si el propio océano también quisiera descansar. En ese instante, Santiago sintió algo parecido a la felicidad. Todo era claro, simple. Daniela a su lado, el mar frente a ellos, la vida en calma. Más tarde, cuando regresaban al hotel, se atrevió a decir: ¿cenamos juntos esta noche? No quiero que este día se acabe así, sin más. Daniela lo miró de reojo, sonrió suavemente y respondió: claro, me parece bien. Así empezó lo que él creyó que sería una aventura breve, una historia de verano destinada a desvanecerse con los días. Pero no fue así. 2 semanas después, cuando regresaron a la ciudad, ya eran pareja. Y para su propia sorpresa, Santiago comprendió que no era un capricho, había encontrado a la mujer que llevaba toda la vida buscando sin saberlo. Daniela era muchas cosas a la vez. Tenía una belleza evidente, pero no era solo eso lo que lo atraía. Había en ella una mente rápida, una ironía fina, una forma de ver el mundo que lo descolocaba y lo fascinaba. Santiago admiraba que no dependiera de él, que mantuviera su carácter, su independencia. Con ella, la vida no se volvía monótona. Pero, a pesar de esa armonía aparente, había algo que se interponía entre los dos. Los hijos. Santiago siempre había soñado con tenerlos. Se imaginaba las risas de los niños corriendo por la casa, las mañanas caóticas, las pequeñas huellas en el suelo. Para él, eso era el verdadero sentido de formar una familia. Y una noche, mientras compartían una copa de vino en la terraza, se atrevió a preguntarlo: Daniela, ¿alguna vez has pensado en tener hijos? Ella lo miró con un gesto de sorpresa, como si no esperara esa pregunta, y luego apareció en su rostro una expresión de ligera molestia. ¿Hijos?, repitió, alzando las cejas. ¿Para qué? Estamos bien como estamos. ¿Cómo que para qué?, dijo Santiago, perplejo. Vamos a casarnos, queremos formar una familia. ¿Y qué clase de familia sería sin hijos? Una familia completamente normal, respondió ella, con voz tranquila, recostándose en la silla. Créeme, hay muchas así. No quiero eso, Daniela, dijo Santiago con firmeza, sintiendo como su corazón latía más rápido de lo habitual. Siempre he soñado con tener hijos, y no puedo renunciar a eso. Daniela levantó una ceja y esbozó una sonrisa cargada de ironía, casi burlona. ¿Y has pensado cómo voy a quedar después del embarazo? ¿Estrías? ¿Cicatrices? Después me mirarás con lástima y quizá busques a alguien más joven. Esas historias de familias perfectas y felices, las conozco muy bien. Santiago respiró hondo, intentando mantener la calma, aunque un ligero temblor traicionaba su frustración. Daniela, no digas tonterías, respondió con voz serena. Sabes que no soy de los que aman solo con los ojos. Para mí, tú eres más que tu apariencia. Ella lo miró fijamente, con un brillo de ironía en los ojos. ¿De verdad? Entonces recuerda por qué me elegiste al principio. Él esbozó una sonrisa que llevaba un toque de melancolía. Sí, eres hermosa, no puedo negarlo. Pero me enamoré de ti por muchas otras cosas. Y te voy a querer como seas, con lo que venga. Tengo dinero suficiente para ayudarte a recuperar tu figura si eso fuera importante para ti, pero para mí eso nunca fue lo esencial. Daniela lo observó un momento más de lo habitual, evaluando sus palabras, y luego desvió la mirada hacia la ventana. Tal vez tengas razón, murmuró, casi en voz baja. Pero aún así, no estoy lista para eso ahora. Somos jóvenes, todavía tenemos tiempo. Esa fue la primera conversación sobre hijos, pero no la última. Santiago volvió a intentarlo una y otra vez, antes y después de la boda. Pero siempre terminaba igual. Daniela mantenía su postura, y él, con cada intento, sentía como le quedaba menos fuerza para insistir. En el fondo, Santiago seguía guardando una pequeña esperanza de que algún día ella cambiara de opinión. Que el tiempo hiciera lo suyo, y de repente, al despertar un día, Daniela le dijera: «Estoy lista». Pero ese día nunca llegó. Con el paso de los meses, comenzó a notar que los intereses de Daniela eran otros. Cada vez le importaban más sus asuntos, su empresa. Incluso antes de casarse, parecía interesada en los negocios, supuestamente por curiosidad. Santiago, sin embargo,
sentía que había algo más detrás de esa atención. A veces le parecía que ella estaba aprendiendo los detalles, entendiendo cómo funcionaba todo, como si se preparara para tomar el control. Hasta que un día no pudo contenerse. «Daniela», dijo con cierto fastidio en la voz. «¿Te casas conmigo o con mi empresa?» Ella cambió el tono de inmediato, su voz se volvió suave y casi protectora. «¿Cómo puedes decir eso, Santiago? Claro que me caso contigo. Te amo. Solo quiero entender lo que haces, conocer cómo funciona todo». Santiago frunció ligeramente el ceño. «¿Y no confías en que puedo manejarlo yo solo, sin ayuda de nadie?» Ella dudó un instante y luego respondió con sinceridad. «Por supuesto que confío en ti. Pero, ¿y si algo te pasara? ¿Quién se haría cargo? ¿Has pensado qué sería de mí si tú murieras?» Esas palabras quedaron grabadas en su memoria. En aquel momento no parecieron importantes, pero fue un error pensar así. Ahora, años después, todo eso se había vuelto realidad. Un accidente, una lesión en la columna, y Santiago se encontraba allí, sin poder mover siquiera un brazo, mientras Daniela, la misma mujer que había amado, gestionaba su empresa. Pero lo hacía mal. Tomaba decisiones impulsivas, equivocadas, sin entender los detalles y sutilezas que él conocía. Santiago solo podía observar desde la impotencia, viendo cómo lo que había construido con años de esfuerzo se resquebrajaba ante sus ojos. Cada día se sentía como una tortura silenciosa. La casa estaba cargada de tensión, el aire parecía pesado, lleno de cansancio y resentimiento. Una noche, Daniela le dijo con aparente naturalidad: «Santiago, he estado pensando, quizá deberíamos mudarnos. Esta casa es demasiado grande. Ya no podemos mantenerla. Y para ser honesta, aquí no me siento cómoda. Todo me recuerda al pasado». Santiago guardó silencio unos segundos, tratando de medir sus palabras, y finalmente asintió. «Supongo que tienes razón. Voy a alquilar una casa más pequeña», continuó Daniela. «Contrataré a una enfermera que te cuide, y mientras tanto me ocuparé de vender esta. Cuando todo esté listo, me mudaré contigo». Santiago volvió a asentir, pero por dentro ya entendía lo que realmente significaban esas palabras. Era una manera suave de apartarlo, de deslizarlo fuera de su vida poco a poco. En su lenguaje interno, significaba: «no pienso volver». Y curiosamente, no sintió dolor. Solo alivio. Tal vez, después de todo, eso era lo mejor para los dos. No podía cambiar nada, ni su vida, ni a él mismo, ni a Daniela. Solo le quedaba observar y aceptar lo que ya no tenía remedio. Durante varios días, Daniela recorría la casa con una energía incesante, como si un viento imparable arrasara con todo a su paso. Movía objetos de un lado a otro, revisaba cajones, doblaba ropa y cambiaba muebles de lugar con una precisión casi quirúrgica. Pero había en sus gestos algo más que orden, una determinación fría y calculada, casi cruel, que hacía sentir que no solo estaba reorganizando pertenencias, sino borrando fragmentos de la vida de Santiago, arrancando recuerdos, quitándole presencia a cada rincón. Cada movimiento de Daniela hablaba por sí mismo. La forma en que se inclinaba sobre una caja, cómo colocaba los objetos en estantes diferentes, cómo doblaba la ropa con manos firmes y meticulosas, delataba su intención. Quería cortar cualquier vínculo, eliminar la memoria de lo que alguna vez compartieron. Era evidente que deseaba tachar a Santiago de su vida para siempre, como si quisiera borrar cualquier rastro de él. Y no se molestaba en ocultar la molestia que le provocaba su simple existencia bajo el mismo techo. El día antes de la mudanza, Daniela parecía extrañamente tranquila, con un ánimo que no se le veía desde hacía meses. Su rostro estaba relajado y en sus ojos brillaba una chispa de satisfacción que parecía iluminar toda la habitación. Por fin, pensaba, con un hilo de satisfacción que le erizaba la piel. Todo terminará. Se imaginaba que desaparecería esa mezcla de lástima, fastidio y repulsión que se había instalado en la casa. Se iría Santiago, el hombre que en otro tiempo parecía su apoyo incondicional, fuerte, seguro y casi perfecto, y que ahora no era más que un inválido dependiente, con la mirada perdida, un negocio en ruinas y cada gesto limitado por la necesidad constante de ayuda. «No necesito un marido así», se repetía Daniela con un hilo de rabia contenida. «No tengo por qué cargar con alguien así toda mi vida,
observando cómo se convierte en un pobre desgraciado. La casa a la que planeaba enviarlo ya la había encontrado tiempo atrás, casi desde el momento en que él quedó postrado. Pequeña, sencilla, algo descuidada y barata, en las afueras de la ciudad. Nada de lujos, solo lo indispensable. Para ella, perfecta, lejos, tranquila, sin recuerdos que perturbaran su comodidad. Incluso había logrado negociar el alquiler a la mitad del precio original. Solo faltaba un detalle, una enfermera. Pero esa parte resultó ser mucho más complicada de lo que había imaginado. Daniela no quería gastar demasiado, convencida de que cuidar a Santiago no requeriría ningún esfuerzo especial. ¿Qué tanto?, se decía a sí misma. Dar de comer, cambiar las sábanas, y listo. Sin embargo, cuando comenzó a buscar a alguien dispuesto a hacerlo por la suma que consideraba razonable, las candidatas desaparecían una tras otra. Nadie aceptaba cuidar a un enfermo prácticamente inmóvil por un salario tan bajo. Cada mujer que se acercaba mencionaba cifras que a Daniela le parecían exageradas, como si se tratara de un trabajo médico profesional y no de tareas de ayuda doméstica. No quería gastar tanto dinero en alguien que, según su criterio, ya no necesitaba nada. Aún así, dejar a Santiago sin cuidado no era una opción. Por mucho que su mente justificara la frialdad, su conciencia le recordaba que no podía abandonarlo por completo. Con estos pensamientos, Daniela decidió salir al centro comercial. Ir de compras siempre había sido su forma de despejar la mente, organizar ideas y encontrar soluciones. Creía que caminar entre tiendas, inhalar el aroma de ropa nueva y ver escaparates le daría claridad, de alguna manera, resolvería lo que necesitaba. Y casi siempre funcionaba. Después de varias horas entre tiendas, regresaba con bolsas llenas y una decisión clara, incluso frente a problemas que parecían complicados. Esta vez no fue diferente. Salió del centro comercial con varias bolsas en las manos y se detuvo de repente. Frente a la puerta de cristal, había una mujer imposible de ignorar. Una gitana con una chaqueta vieja, remendada y rota en varios lugares. Su cabello enredado, el rostro marcado por el cansancio y los ojos apagados, apenas levantaba la mirada. La mujer se acercaba a los transeúntes con voz suave, casi inaudible, seleccionando con cuidado a quien pedir ayuda. «Perdone, si puede, deme algo de dinero, para pan», dijo, dirigiéndose a una pareja joven. «Tengo mucha hambre». Escenas así solían irritar de inmediato a Daniela. Su primer impulso fue llamar a seguridad y exigir que retiraran a la mujer de inmediato, como si fuera un estorbo, un objeto que molestaba a la clientela respetable. Pero, de repente, algo cambió dentro de ella. Allí, frente a sus ojos, vio la solución. Daniela se enderezó, borró cualquier rastro de repulsión de su rostro y, conteniendo con firmeza su propio disgusto, se acercó a la gitana con paso decidido. «¿Necesitas dinero?», preguntó con voz tranquila, sin prisas, pero con la autoridad de quien siempre consigue lo que quiere. La mujer levantó la mirada, mostrando sus ojos cansados y apagados. «Sí, apenas tengo para un pedazo de pan», murmuró con un hilo de voz. «¿Y si te propongo un trabajo?», continuó Daniela, sin perder la calma. La gitana frunció el ceño, desconfiada, midiendo cada palabra. «¿Qué trabajo?». Daniela sonrió apenas, con un gesto que pretendía suavizar la oferta. «No es nada indebido. Solo tendrás que ir a una casa cada día. Allí vive un hombre enfermo, casi no puede moverse. Necesitará que alguien lo cuide un poco, cocine, limpie, haga lo básico». La mujer levantó la cabeza, evaluando las palabras de Daniela, y finalmente respondió con rapidez. «Eso sí puedo hacerlo». Daniela frunció el ceño, sin poder evitarlo. Le molestaba, por algún motivo, el entusiasmo con que aquella mujer aceptaba una tarea que a ella le parecía tan desagradable. Sacó del bolso una servilleta y un bolígrafo, escribió cuidadosamente una dirección y una fecha. «Aquí tienes», dijo entregándole el papel. «Ven pasado mañana. El dinero estará sobre la mesa de la entrada. Es por el primer mes. Luego, ya veremos cómo seguimos». Al girarse para irse, añadió por encima del hombro, sin mirar atrás. «Y procura no gastártelo todo en alcohol». La gitana se estremeció como si hubiera recibido un golpe, pero Daniela ni lo notó. Se alejó con indiferencia, sin despedirse,
como si aquel encuentro fuera parte de una rutina más. Esa noche, Daniela pasó horas preparando maletas, asegurándose de que todo estuviera listo para la mudanza. Era la víspera de su libertad, de la liberación de todo lo que ella consideraba una carga del pasado. A la mañana siguiente, la casa de 3 pisos estaba llena de caos. Los trabajadores subían y bajaban escaleras con maletas pesadas, los muebles se movían de un lado a otro y Daniela corría de un cuarto a otro, dando instrucciones, revisando cada detalle y mirando el reloj con impaciencia. Pronto debía llegar el vehículo que transportaría a Santiago a su nuevo hogar. Santiago estaba recostado en el sofá, observando todo. Dentro de él se mezclaban sentimientos encontrados, cansancio, confusión, amargura y extrañamente, una pizca de gratitud. Incluso pensó que Daniela había tenido eficiencia, que había encontrado una solución y que todo estaba organizado. En el fondo, una parte de él se sentía orgullosa de su capacidad para planificar y ejecutar. ¿Para qué gastar dinero en un vehículo especial si un taxi común puede servir?, pensó con una pequeña sonrisa que apenas se notaba. Parecía que su esposa, la misma que siempre había considerado derrochadora, había mostrado, por un momento, un raro sentido práctico. Cuando llegaron a la nueva casa, Santiago entendió todo de inmediato. Frente a él se levantaba un edificio viejo, con la pintura desgastada y algunas paredes manchadas. Dentro, el aire olía a polvo y humedad, los muebles estaban rotos y desvencijados. Miró a Daniela en silencio. Ella desvió la mirada sin mostrar emoción alguna. No hubo gestos de afecto, ni palabras de consuelo, ni siquiera una mirada de despedida. Era como si hubiera dejado un objeto inútil en un nuevo lugar y se marchara sin perder tiempo en sentimientos. Santiago la observaba y sentía como la tristeza se hacía densa, pegajosa, dentro de él. Al menos podrías fingir un poco de preocupación, pensó, amargado, viendo cómo Daniela inspeccionaba la habitación sin ocultar su disgusto. Un mínimo de decencia, no soy basura. ¿Tan difícil es despedirse como una persona normal? Recordó cómo, no hace mucho, ella sabía reír de manera contagiosa, como sus miradas lo llenaban de orgullo y admiración cuando hablaba de su trabajo. Y ahora, frente a él había una mujer extraña, fría, distante, hermosa, pero vacía por dentro. Mañana vendrá una cuidadora para ti, dijo Daniela, con voz seca, casi sin emoción. El dinero lo dejé aquí, sobre la mesa. Si ella no lo encuentra, se lo indicas tú. Hablaba con prisa, como si temiera quedarse un segundo más. Iré después, cuando termine con mis cosas, añadió sin mirarlo a los ojos. Bueno, adiós, cariño. No te aburras, dijo mientras se dirigía a la puerta. Aquel cariño sonó tan falso que algo dentro de él se contrajo. Quiso decir algo, implorarle que no se marchara tan rápido, pero no pudo. La puerta se cerró de golpe, y el sonido resonó en su pecho como un martillazo sordo. La habitación quedó en un silencio pesado, sofocante. Santiago estaba solo. Lentamente alzó la vista hacia el techo y luego hacia las ventanas cubiertas de telarañas. La luz que entraba era débil, sucia, apagada, igual que el estado de la habitación. Las paredes estaban descoloridas, con un papel tapiz amarillento que alguna vez tuvo dibujos alegres. El suelo estaba cubierto de polvo y basura, y en un rincón se amontonaban periódicos viejos, doblados y ajados. Notó un televisor antiguo, en la esquina, con el plástico descascarado. Quizá todavía funcionaba. Pero el control remoto había sido dejado sobre otra mesa, lejos de él, junto a la pared. Santiago intentó estirarse para alcanzarlo, pero su cuerpo apenas respondió. Su mano temblaba y cada movimiento le causaba un dolor sordo y constante. Así transcurrió todo el día para Santiago, prácticamente inmóvil, sintiendo como las horas pasaban sin sentido. Desde la cama apenas podía mover un brazo, y el tiempo se le hacía pesado, interminable, como si cada segundo arrastrara consigo la angustia de su propia inutilidad. A lo lejos, de vez en cuando, escuchaba el ladrido de algún perro o el sonido distante de una campana, pero nada lograba romper la monotonía. A ratos caía en un sueño breve, inquieto, lleno de imágenes confusas y recuerdos que lo dejaban más cansado al despertar. Entonces abría los ojos, miraba el techo, contando manchas, grietas, imperfecciones que parecían multiplicarse con cada parpadeo. La noche se fue acercando sin que él notara el paso de la tarde.
Fue solo cuando un farol de la calle se encendió frente a su ventana que el mundo pareció señalar su presencia. La luz era intensa, casi invasiva, y parecía apuntarle directamente. La habitación se llenó de un resplandor blanco y frío que lo hizo sentir expuesto, como si lo hubieran colocado bajo un foco en medio de un escenario y él fuera la atracción principal. Con esfuerzo giró un poco el cuerpo para no mirar directamente, pero la sensación de vulnerabilidad no desapareció. Como si no fuera una persona, sino un espectáculo. Un inválido bajo un foco brillante. Una burla silenciosa para un público invisible, pensó, sintiendo como la indignación y la tristeza lo mezclaban en un nudo en la garganta. El cansancio lo venció cerca del amanecer, y finalmente cayó en un sueño más profundo, aunque inquieto. A la mañana siguiente, un chirrido fuerte anunció que alguien había llegado al portón. Santiago se estremeció, con el corazón latiéndole más rápido. Poco después, la puerta se abrió despacio, y apareció una mujer en el umbral. Al principio no entendió quién era. La mujer entró con pasos vacilantes, como si temiera romper la calma del lugar. Vestía ropa sencilla, algo desgastada, desteñida por el uso y el tiempo, y su rostro mostraba un cansancio profundo, como si hubiera recorrido un largo camino antes de llegar allí. Frunció el ceño al percibir el olor a polvo, humedad y suciedad, y solo después dirigió su mirada hacia Santiago. Era la cuidadora. Y Santiago comprendió enseguida que Daniela, como siempre, había elegido la opción más barata posible. La mujer se detuvo junto a la puerta, observando toda la habitación con ojos rápidos y evaluadores. Su mirada recorrió las paredes, la mesa de noche donde descansaban unos billetes arrugados sobre un papel, y sus cejas se fruncieron, probablemente calculando el dinero. Su expresión se tensó un instante, mezclando resignación y ligera desilusión. ¿Así que eso era todo? Suspiró, con la mezcla de aceptación y fastidio de quien sabe que no puede aspirar a más. Su figura, su ropa humilde, todo la señalaba como alguien de recursos limitados, pero aún así esperaba algo más por el trabajo que iba a realizar. Sin embargo, decidió quedarse, no por el dinero, sino por compasión, por la sensación de que alguien necesitaba ayuda. La casa estaba en un estado deplorable. Polvo y basura cubrían el suelo, telarañas colgaban de los rincones, y en medio de todo eso había un hombre acostado, inmóvil, con el rostro demacrado y pálido. Lo dejaron aquí para morir, pensó, con una mezcla de indignación y tristeza. No se acercó de inmediato. Primero comenzó a limpiar, sacudiendo trapos viejos, barriendo el polvo, fregando el suelo hasta que el aire se volvió un poco más respirable. Claro, no podía arreglarlo todo en un solo día, pero cada pequeño gesto hacía que la habitación respirara un poco mejor. Finalmente se acercó a la cama. Lo que vio la sorprendió. Santiago no era anciano. A pesar de la palidez y los signos de enfermedad, su rostro mostraba fuerza, una vitalidad apagada pero presente. No era el hombre indefenso que había imaginado. «Hola», dijo Amelia con voz baja, con un hilo de timidez. «Me llamo Amelia. Me dijeron que debo cuidar de ti». La frase salió torpe, insegura, como quien no sabe cómo empezar. Santiago giró la cabeza y la miró, mostrando una sonrisa débil. «Hola», respondió con esfuerzo. Su voz era apenas audible, cada palabra le costaba trabajo. «Me llamo Santiago. Aunque, no me sorprendería si ni siquiera te lo dijeron». Guardó silencio un instante, respiró hondo, intentando reunir fuerzas. «¿Mi esposa, te pagó al menos?» Amelia vaciló un momento, luego asintió con la cabeza. «Sí, dejó algo de dinero». «Está bien». Santiago esbozó una sonrisa irónica. «¿Algo?» Ella no respondió, y él tampoco esperaba que lo hiciera. «Perdona, ahora soy casi un pobre. No podría darte más aunque quisiera». «Está bien», dijo ella con voz baja. «Con eso me alcanza». Era mentira, pero Amelia sintió lástima por aquel hombre, abandonado, solo, expuesto a la fragilidad de su cuerpo. Guardaron silencio. La habitación volvió a sumirse en el sonido de la quietud. Amelia comenzó a alisar cuidadosamente la sábana arrugada, tratando de darle un aspecto más digno a la cama. Luego tomó del mueble un frasco de pastillas y unas jeringas. Daniela había dejado todo allí, junto con los billetes y un papel con instrucciones descuidadas, anotando que debía administrarse y en qué dosis.
Amelia calculó rápidamente, aquel suministro apenas duraría un mes. Miró de reojo a Santiago y contuvo un suspiro pesado, sintiendo la responsabilidad que acababa de asumir sobre sus hombros. Dime, no pudo contener la curiosidad más tiempo. ¿Qué hiciste para que tu esposa decidiera enviarte a este lugar para pasar el resto de tus días? Se nota que tiene dinero suficiente. Podría haberte llevado a un sitio un poco más digno, ¿no crees? Santiago dejó escapar una sonrisa amarga, cargada de resignación. Supongo que terminé cansándola con solo existir, dijo con voz pausada, mientras su mirada se perdía en algún punto del techo. Mientras estaba de pie, trabajando, generando ingresos, era útil. Todo estaba bien. Pero después, todo cambió con aquel golpe en la cabeza, aquella maldita tubería. Me convertí en una carga. Y cuidar a alguien que no puede moverse, alguien completamente dependiente, es más fácil ignorarlo, dejarlo de lado. Así que me mandó aquí, y ni siquiera contrató a una enfermera calificada. Trajo a alguien de la calle. No te ofendas, Amelia, sabes perfectamente a qué me refiero. Amelia lo escuchó con calma, sin perder la compostura. ¿Ofenderme? De ninguna manera, respondió suavemente. Yo también sé cómo me veo. Pero bueno, no será así para siempre. Hubo un instante de silencio. Luego, con voz algo vacilante, preguntó: ¿Puedo ducharme? Este es el único lugar donde puedo hacerlo con algo de privacidad. Por supuesto, adelante, contestó Santiago, tratando de sonar tranquilo. Y si quieres, quédate a pasar la noche. La casa está vacía, y vi un sofá en la cocina donde puedes acomodarte. Amelia lo miró, sorprendida, y una chispa de alivio cruzó su rostro. Gracias, de verdad, dijo, con un hilo de emoción en la voz. No tienes idea de lo importante que es eso para mí. Había dormido en sótanos, en estaciones de tren, incluso bajo los puentes de la ciudad. Esa vieja casa, con agua caliente y algo de espacio, le pareció un pequeño palacio. Poder quitarse la suciedad del camino y sentir agua tibia en la piel le hizo recordar que todavía existía la posibilidad de cuidar de sí misma. Hubo un tiempo en que Amelia conoció la seguridad, un hogar cálido, una familia, planes para el futuro. Ahora, ni siquiera podía identificar cuándo había tocado fondo. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no solo podía sobrevivir, sino que también podía desear vivir. Al principio pensó que se marcharía por la mañana, que tomaría el dinero, cumpliría con lo acordado y desaparecería. Pero al mirar a Santiago, con esa mirada apagada y exhausta, comprendió que no podría dejarlo allí solo. Había algo en el que le tocaba el alma, quizá porque también ella había sentido la traición de cerca, una traición parecida a la que él había sufrido. Al día siguiente, Amelia salió a la tienda más cercana y compró sábanas nuevas para la cama de Santiago, sencillas, económicas, pero limpias, suaves y frescas. Luego regresó a la casa y continuó con su labor de limpieza. Lavó las ventanas, quitó el polvo de cada esquina, ordenó los rincones más desordenados y barrió hasta el último trozo de suciedad que encontró. Los días fueron pasando, cada uno un poco más llevadero que el anterior. Santiago y Amelia empezaron a conversar, al principio de manera muy breve, con frases cortas y tímidas. Luego, con el tiempo, esas conversaciones se hicieron más largas y naturales. Amelia cocinaba para él, le traía té caliente, le leía libros en voz alta cuando Santiago no tenía fuerzas para sostenerlos. Otras veces simplemente se sentaban uno al lado del otro en silencio, escuchando el viento, los pájaros o el sonido de la calle. Santiago comenzó a sonreír con más frecuencia. Y Amelia, al verlo mejorar aunque fuera un poco, se sentía viva de nuevo, sintiendo una satisfacción silenciosa por poder ayudarlo. Ella lo ayudaba a bañarse con cuidado y delicadeza, temiendo lastimarlo en cualquier movimiento. En esos momentos nacía algo nuevo entre ellos. No era amor, todavía no, pero sí un vínculo cálido, un sentimiento de cercanía y confianza que pocas veces se encuentra. Pasaron varias semanas, y la casa que antes parecía un refugio de sombras y fantasmas empezó a renacer poco a poco, cortinas limpias y nuevas en las ventanas, un mantel fresco sobre la mesa, y el aire dejó de oler a polvo y humedad, reemplazado por aromas ligeros de limpieza y flores. Santiago casi había dejado de pensar en su esposa, cuando de repente ella, Daniela, regresó a la escena.
Había pasado un mes desde la mudanza y durante ese tiempo, Daniela había llevado a cabo cada uno de sus planes. Los competidores de Santiago le ofrecieron una buena suma por el negocio, y ella no dudó ni un segundo. Al mismo tiempo, puso en venta la casa donde antes había vivido su marido. Su nueva vida requería dinero fresco, y no dudó en obtenerlo. Los poderes notariales que Santiago había firmado meses atrás le dieron el camino libre. Podía vender todo sin consultarlo, sin necesidad de permiso, sin avisar. Actuó con rapidez, sin vacilaciones, con la frialdad de alguien que ya había decidido hace tiempo borrar cada rastro de su pasado. Mientras creía que su esposo languidecía solo y olvidado, Daniela disfrutaba de la compañía de otro hombre. Se llamaba Fabián, alto, atractivo, seguro de sí mismo y con la ventaja de no hacer preguntas incómodas ni comentarios innecesarios. Entonces dime, dijo él una tarde, abrazándola con un gesto más de rutina que de afecto después de otra noche juntos. Cuando logremos vender todo, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Daniela lo miró con los ojos perdidos en el techo, reflexionando un instante antes de responder. Nos iremos a algún lugar lejos de todo. Compraremos una casa para nosotros solos, y viviremos sin preocupaciones, sin que nadie nos moleste. Fabián dejó escapar una risa corta, seca. ¿Y tú, Santiago? ¿Qué hacemos con él? Daniela arqueó una ceja y esbozó una sonrisa cargada de sarcasmo. ¿Mi Santiago? Puede que ni siquiera siga vivo. Lo dejé al cuidado de una mujer cualquiera, una gitana que apenas durará allí. Seguro tomó el dinero y desapareció antes de que yo me enterara. Fabián levantó la ceja, con un gesto de ligera preocupación. ¿Y si alguien empieza a hacer preguntas sobre eso? Daniela se encogió de hombros con indiferencia, como si la idea le resultara ridícula. ¿A quién le podría importar? Si alguien indaga, yo diré, hice todo lo posible. Contraté a alguien, le pagué, le pedí que cuidara de mi esposo enfermo. Y si esa mujer, sin corazón, arruina todo y deja que mi marido muera, bueno, no puedo hacer más. ¿Qué más podría hacer? Se llevó una mano al pecho, dramatizando la escena con exageración, como si el mundo entero estuviera observándola sufrir. Los dos estallaron en una risa, compartiendo la complicidad de la intriga y la manipulación. Lo importante, continuó ella, suavizando la voz pero manteniendo el tono calculador, es que si todo esto termina en un juzgado, lloraré con apariencia de víctima, lamentando la pérdida de mi único sostén. Y la policía, hallarán a esa desgraciada, la culparán de todo y cerrarán el caso. Problema resuelto. Se secó unas lágrimas que solo existían en su actuación y volvió a sonreír, confiada. Ya verás, todo saldrá exactamente como quiero. Fabián la miró con una mezcla de ironía y admiración fingida. Debo decir que podría ser una gran actriz algún día. Daniela rió, con un toque de coquetería y falsa molestia. Tal vez lo sea algún día, dijo con picardía. Aún soy joven y atractiva, así que aún tengo tiempo de brillar. Fabián se incorporó sobre un codo, con expresión seria, mirándola fijamente. De todos modos, deberías ir a ver a tu marido. Solo para asegurarte de que está bien, o al menos de que sigue vivo. Si alguien encuentra el cuerpo dentro de un mes, podrían surgir preguntas incómodas. Daniela se quedó en silencio unos segundos, pensativa. Puede que tengas razón, admitió finalmente. Iré mañana. A la mañana siguiente, con cierta irritación mezclada con curiosidad, detuvo el coche frente a la vieja casa. No había estado allí en un mes, y lo que encontró la dejó perpleja. Desde una de las ventanas se escuchaba un murmullo, un aroma a café recién hecho y algo más, un aire limpio, fresco, que jamás había existido allí antes. Al entrar, por un instante pensó que se había equivocado de dirección. El suelo estaba barrido, reluciente, las cortinas eran nuevas, sobre la mesa había un florero con flores frescas, incluso el viejo sofá estaba cubierto con una manta cuidadosamente doblada. La casa parecía viva, diferente, respirando. ¿Qué significa esto?, gritó Daniela, sin siquiera intentar disimular la rabia. ¿Quién te dio permiso para permitir que alguien habitara aquí? De la habitación salió Amelia, vestida con una blusa simple y el cabello recogido en un moño. Sus ojos mostraron un instante de sorpresa, pero enseguida recuperó la calma y la serenidad que siempre la caracterizaba. Buenos días,
dijo con voz firme y tranquila. Buenos días, exclamó Daniela, con el tono cargado de indignación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay una extraña viviendo en la casa de mi esposo? Santiago la miró con cansancio y una ironía helada que recorrió su rostro. Fui yo quien le permitió quedarse. Esta casa, Daniela, la estás alquilando con mi dinero. Daniela entrecerró los ojos, con un brillo de sarcasmo en la mirada. Veo que tu memoria sigue débil después del accidente. Ahora soy yo quien maneja tu negocio, y aunque produzca menos de lo que solía, aún genera ganancias. Así que, de alguna manera, también es mi dinero. Santiago soltó apenas una sonrisa, cargada de ironía y cansancio. El negocio es mío. Cuando lo dirigía yo, las ganancias no eran pocas, sino bastante respetables. Sí, pero fuiste tan ingenuo que nunca pensaste que un día no podrías administrarlo, replicó Daniela, con un tono ácido. Así que no me culpes de tener que arreglármela sola. Santiago se recostó contra la almohada, la mirada profunda, cargada de dolor y fatiga. Daniela, estoy cansado de discutir. Haz lo que quieras con el negocio. Véndelo, destrúyelo, no me importa. Amelia se queda aquí. En un mes ha hecho por mí más de lo que tú hiciste en toda nuestra vida juntos. Ya entiendo, dijo Daniela con un veneno apenas contenido en la sonrisa. Así que ahora también duermes con ella, ¿verdad? Santiago la miró directamente, con la calma de quien ha dejado atrás la irritación. Yo no te pregunto con quién duermes tú, mientras estoy aquí, sin poder siquiera ir al baño por mí mismo. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Luego Daniela rompió la tensión con una carcajada amarga y venenosa. Perfecto. Hagan lo que quieran. Pero recuerda que ella es una vagabunda, capaz de cualquier cosa. No pienso quedarme a presenciar este circo ni un minuto más. Agarró su bolso con fuerza, salió furiosa y cerró la puerta de un golpe, dejando tras de sí un eco que resonó en la habitación como un disparo sordo. Santiago quiso gritarle algo mientras Daniela se marchaba, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Solo logró abrir un instante la boca antes de cerrarla de golpe, desviando la mirada hacia Amelia, que permanecía junto a la ventana. La joven estaba erguida, con los hombros tensos, la mirada baja, los labios pálidos y los ojos brillando por lágrimas que luchaba por contener, como si la emoción amenazara con desbordarla en cualquier momento. Amelia, no escuches lo que dijo, murmuró Santiago, con la voz apenas audible. No le des importancia. Solo es una mujer amarga, resentida y sin compasión. Ella levantó la vista por un momento, y su voz tembló cuando respondió. ¿Y acaso no tiene razón? Se mordió el labio inferior y apretó las manos con fuerza, intentando contener un llanto que amenazaba con brotar. Mírame, realmente no tengo un lugar al que llamar hogar. No tengo familia, no tengo raíces. Vivo en la casa de un hombre que apenas conozco, ¿y qué es eso sino una vergüenza? No digas eso, replicó Santiago con firmeza, pero con suavidad en el tono, como intentando protegerla. No estás viviendo en la casa de un extraño. Estás cuidando de alguien que lo necesita. Estás salvando una vida. Y créeme, te estoy inmensamente agradecido por eso. Amelia negó con la cabeza, sin poder evitar que una sombra de inseguridad se dibujara en su rostro. Todo esto me parece tan extraño, no siempre fui así, murmuró, apretando los dedos con ansiedad, como si temiera que hablar de su pasado pudiera romper algo invisible. Antes era doctora. Cirujana. Santiago la miró con sorpresa y admiración contenida, arqueando las cejas. ¿Doctora? Vaya, y yo preguntándome por qué manejas las jeringas y los medicamentos con tanta precisión. Hasta colocas las inyecciones mejor que muchos en un hospital. Amelia esbozó una sonrisa entre lágrimas, intentando encontrar fuerza en ese recuerdo. Hubo un tiempo en que estaba orgullosa de mi trabajo. La gente confiaba en mi subida, y yo creía que podía ayudarlos. Pero después, todo se derrumbó. Hubo un silencio pesado, lleno de palabras no dichas, y Santiago sintió que en esa pausa se escondía toda una tragedia que apenas podía imaginar. «¿Sabes?», dijo él suavemente, inclinándose un poco hacia adelante, como temiendo romper aquel momento íntimo con un gesto brusco. «No pareces alguien que se haya rendido. Hay fuerza en ti».
Amelia bajó la vista y luego esbozó una sonrisa pequeña, vulnerable, como quien decide finalmente compartir un secreto demasiado doloroso, pero que necesita liberar. Santiago permaneció en silencio, atento a cada movimiento, cada respiración, respetando la intimidad que ella comenzaba a confiarle. Siempre he guardado esto para mí misma, empezó Amelia, con voz baja. Hay dolores que, si no los expresas, terminan devorándote desde dentro. Y pensé que quizá, al decirlo en voz alta, podría sentirme un poco más libre, un poco menos cargada. Santiago asintió, animándola a continuar. Un día, prosiguió ella, trajeron a mi quirófano a un hombre, de esos que todos conocen en la ciudad, pero no por buenas razones. Un delincuente con poder, alguien temido por todos. Le habían disparado a quemarropa, cerca del corazón. La bala se alojó en un sitio crítico, donde cualquier médico habría dicho que no había esperanza. Todos lo consideraban perdido. Nadie quería tocarlo, era demasiado arriesgado. Pero yo no pude mirar hacia otro lado. Sentí que tenía que intentarlo, aunque supiera que probablemente no habría resultado. Santiago permaneció en silencio, apenas murmurando. ¿Y lo hiciste? Sí, respondió Amelia con firmeza y tristeza mezcladas. Hice todo lo posible. Pero no fue suficiente, el hombre murió ahí mismo, sobre la mesa de operaciones. Me quedé mirándolo, paralizada, sin poder creerlo. Sentí que algo dentro de mí también moría con él. Y ahí empezó todo, la tragedia no terminó en la sala de operaciones. Su familia no creyó en mi inocencia. Estaban convencidos de que lo había dejado morir a propósito, por odio o por dinero. Decían que trabajaba para sus enemigos. ¿Puedes imaginarlo? Santiago frunció el ceño, incrédulo. Absurdo, simplemente absurdo. Por supuesto que absurdo, murmuró ella con una sonrisa amarga que no alcanzaba a iluminar su rostro. Pero intenta demostrarlo. Todos sabían que estaba perdido, y cuando llegó el juicio, los mismos médicos que se negaron a operarlo afirmaron de repente que si se podía salvar. Amenazados, comprados, o quizá ambas cosas. El sistema giró, aplastando todo a su paso. Me declararon culpable. No de asesinato premeditado, pero sí de homicidio involuntario. 7 años de prisión. Santiago la miró, con la incredulidad dibujada en su rostro. 7 años, por intentar salvar una vida. Sí, respondió Amelia con voz tranquila pero firme. Pedí libertad condicional muchas veces, pero fue inútil. Cada vez que parecía que podía salir, alguien se aseguraba de cerrarme la puerta. Sé que la familia del hombre estuvo implicada, tal vez hasta querían que no saliera viva de allí. Pero sobreviví. Sobreviví, aunque aún no sé cómo. Y te diré algo, en prisión, lo peor no son los muros, es la soledad, es la traición. Sobre todo, la traición de quienes crees que te apoyan. Santiago adivinó. ¿Tu esposo? Amelia asintió con un hilo de resignación en la mirada. Sí. Ahí es donde nuestras historias se cruzan, confesó, con un dejo de tristeza. Él no era un hombre fácil. Bebía demasiado, desaparecía por días, volvía golpeado o sin dinero. Siempre había deudas, siempre amigos que le causaban problemas. Y yo lo soportaba todo. Supongo que creía que amar significaba eso, aguantarlo todo, sin importar qué. Amelia bajó los hombros, como dejando escapar un peso invisible, y comenzó a hablar con voz temblorosa, cargada de recuerdos dolorosos. Ganaba bien, vivíamos sin preocupaciones, creía que todo estaba más o menos bien, que nuestro amor nos protegía de cualquier desastre. Pero cuando llegó la desgracia, comprendí que ese amor solo me servía a mí. Él no apareció en el juicio, no hizo nada para ayudarme. Y justo ese día, cuando se dictó la sentencia, pidió el divorcio. Me dijo que no quería vivir con una asesina. Después, cuando salí de la prisión, me enteré de que había vendido todo, el apartamento, el coche, los muebles, todo lo que habíamos construido juntos. Y desapareció. Se decía que había partido con alguna amante. Pero, honestamente, ya no me importaba. Con el tiempo, sentí que todo en mí se había consumido. Quedó un vacío enorme, como si me hubieran arrancado algo vital. Santiago la miró con atención, su voz llena de suavidad y curiosidad. Y entonces,
¿A dónde fuiste después de todo eso? Amelia suspiró, bajando la mirada. No había a dónde ir, mis padres ya no estaban. Mi madre murió un año antes del juicio, y los amigos, todos se alejaron. Era como si yo nunca hubiera existido. Después de la cárcel, nadie espera por ti, sobre todo si eres una mujer marcada. Intenté buscar trabajo, pero pronto entendí que a nadie le importaba. Y yo misma, parecía que ya no era yo. Mis manos, que antes habían salvado vidas, de repente me traicionaban. Santiago murmuró con voz suave, casi para sí mismo. Y así terminaste en la calle. Amelia asintió con lentitud, con un hilo de tristeza en la voz. Sí, a veces pensaba en rendirme, en terminar con todo. Pero parece que Dios tenía otros planes. Santiago le dirigió una leve sonrisa, cálida, que buscaba reconfortarla. Quizá, solo quizá, fue para que algún día te encontrara a ti. Ella levantó la mirada y, por un instante, permitió que una pequeña chispa de luz iluminara sus ojos cansados. Gracias, susurró, apenas audible. Él tomó su mano con suavidad, y sus palabras parecían más sinceras que cualquier gesto grandilocuente. No, gracias a ti. Por no haberte endurecido, por mantener tu humanidad a pesar de todo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Daniela permanecía en su salón, sentada en el sofá con las piernas cruzadas, girando nerviosamente una copa de vino entre los dedos, cada movimiento cargado de tensión y resentimiento. Mi querido esposo no solo sigue con vida, sino que encima comparte techo con alguna vagabunda, murmuró, torciendo los labios con desdén. Fabián, recostado a su lado, estiró una pierna y encogió los hombros con indiferencia. Así parece, aunque no es del todo sorprendente. ¿Quién más querría acercarse a un hombre inválido, salvo alguien como ella? Yo siempre pensé que tenía buen gusto, replicó Daniela con un hilo de ironía amarga. Y míralo ahora, cayendo tan bajo. Fabián tomó la copa, la giró lentamente y bebió un sorbo antes de mirarla con una sonrisa cargada de complicidad y cinismo. Todo esto es divertido, sí, pero tenemos problemas más graves que sus amoríos. Daniela frunció el ceño, curiosa y alerta. ¿De qué hablas exactamente? Si de repente se recupera, dijo Fabián, golpeando suavemente la mesa con un dedo, podría arruinarnos. Puede cancelar la venta, invalidar contratos. Los compradores son personas serias, y no les gustará que todo se venga abajo. Entonces nos borrarán a ti y a mí del mapa, Daniela. Daniela se quedó pensativa, mordiéndose el labio mientras evaluaba la situación. Tú dijiste que los médicos aseguraban que nunca podría caminar. Eso dijeron, respondió ella, con un tono calculador. Pero les pedí que le dieran esperanza, que le hicieran creer que había oportunidad para que no se desanimara. Aunque, en realidad, las probabilidades eran mínimas. Pero ahora, no estoy tan segura. Mordiéndose el labio, dejó que un brillo frío se instalara en sus ojos. De repente, una sonrisa venenosa se dibujó en su rostro. Colocó la copa sobre la mesa con cuidado, casi ceremoniosamente, como si cada movimiento formara parte de un plan macabro. ¿Y si nos aseguramos de que ese, si él se levanta, nunca llegue a suceder? Fabián entrecerró los ojos, intrigado. Explícate mejor. Ella inclinó la cabeza lentamente, su voz suave pero cargada de veneno. Ahora vive en una casa vieja, de madera, y con él está una mujer que seguramente fuma y bebe. ¿Quién dice que no se quedará dormida con un cigarrillo encendido? Algún día, esa casa podría arder. Fabián dejó escapar una risa corta, aprobando con un gesto la propuesta. No necesito más explicaciones. Lo entendí perfectamente. Entre los dos se estableció un pacto silencioso, denso y oscuro, cargado de una tensión que podía sentirse en el aire. El plan ya había nacido, y no había vuelta atrás. Decidieron no aplazar el plan ni un solo día, la urgencia era tal que esperar habría sido una debilidad. Tenían prisa por cerrar ese capítulo, por acabar con lo que consideraban un obstáculo de una vez por todas. Cuando la noche cubrió la calle y la oscuridad lo envolvió todo, el hombre salió con paso cuidadoso de la casa. En una mano llevaba un encendedor, en la otra sostenía una garrafa llena hasta el borde de gasolina cuyo olor clavaba en la nariz. Avanzó por el sendero conteniendo la respiración, poniendo los pies como si pisara sobre cristales,
procurando que ninguna rama crujiera bajo sus pasos. La casa donde vivían ahora Santiago y Amelia parecía dormir, apenas se veía el débil reflejo de un farol en los cristales. Todo estaba preparado, solo restaba verter la gasolina, prender la llama y en cuestión de segundos, quedaría un cascarón negro en lugar de aquel hogar. Pero entonces percibió algo que no esperaba. Una de las ventanas no solo estaba encendida, sino que estaba entreabierta. Desde el interior llegaba un leve sonido de movimiento, un susurro de vida. El hombre se quedó paralizado un instante, se acercó con cautela y sintió como un escalofrío le atravesaba la espalda. En el marco, bañada por la luz amarillenta de una lámpara, apareció una cara femenina, demacrada, agotada y a la vez dolorosamente reconocible. «Fabián», dijo ella con la voz quebrada, como sin entender lo que veía. Quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. Luego, sin pensar, arrojó la garrafa hacia la maleza. La razón pareció abandonarle. Echó a correr sin mirar atrás, con un pensamiento fijo martillando en la cabeza. «Es ella. No puede ser». Ni siquiera recordaba bien cómo había corrido. Le pareció que alguien lo perseguía, policías, sombras, recuerdos. Para él, Amelia llevaba años acabada, destruida por la cárcel o por los golpes de la vida tras salir de ella. Y de pronto la tuvo delante, viva, como si hubiera regresado de la nada. La respiración le venía entrecortada, las sienes le latían con fuerza. Cuando por fin llegó a la casa de Daniela, empapado en sudor y pálido, apretó el timbre. Daniela abrió, y al verlo, supo al instante que algo había salido mal. «¿Qué pasó? ¿Te vieron?», preguntó ella, con los labios tensos. «Peor», jadeó Fabián, sin poder recuperar el aliento. «Ella me reconoció. Me vio. Maldita sea, nunca se separa de mí». Daniela arqueó una ceja, con un dejo de incredulidad, y sonrió con suficiencia. «Jamás pensé que tú, Fabián, te enredarías con mujeres sin techo», dijo con sorna. «Qué irónico», respondió él con rabia contenida. «Cuando yo estaba con ella, no vivía en la calle. Era cirujana, respetada. La gente hacía fila para verla». Daniela abrió los ojos, sorprendida. «Espera, ¿esa es tu exesposa?». «¿Quién más iba a ser?», contestó él, molesto. La sonrisa de Daniela se borró de inmediato. «Esto es grave, Fabián. Muy grave. ¿Crees que comprendió por qué estabas allí?». «Por supuesto», dijo él, pero su voz delataba el pánico. Tal vez pensó que venía a cantarle una serenata o a pedir perdón. «No es tonta, Daniela». Se dio cuenta. «Además, lancé la garrafa allí mismo, está escondida debajo de la casa». Daniela lo miró largo y severo, con evidente irritación. «Ella no es tonta, pero tú, dudo que estés en tu sano juicio», murmuró. Mientras discutían y trataban de decidir qué hacer a continuación, Amelia ya estaba junto a la puerta de la habitación de Santiago, con una taza temblorosa en las manos y el corazón a punto de estallar en la garganta. «Santiago», dijo al entrar, sin poder contener la urgencia en la voz. «Creo que tenemos un problema muy serio». Santiago levantó la vista del libro que intentaba leer. «¿Qué sucede, Amelia?». «Vi a un hombre bajo la ventana con una garrafa. Por el olor, estoy segura de que era gasolina». «¿Sabes quién era?». «Mi ex esposo». «Sí, él. Estaba ahí, bajo la ventana. Estoy convencida de que intentaba prender fuego a la casa. Cuando lo llamé, se quedó blanco y salió corriendo como si hubiera visto un fantasma». Santiago frunció el ceño y tragó saliva. «¿Entonces intentó incendiar la casa?». «Parece que sí», respondió ella. «Pero no creo que el objetivo fuera precisamente yo. Se confundió, no esperaba encontrarme viva aquí». «¿Insinúas que Daniela está detrás de esto?», preguntó Santiago, con voz grave. Amelia suspiró y encogió los hombros, como si la respuesta fuera obvia. «¿Quién más, Santiago? El mundo es chico. No tengo demasiados enemigos. Lo que pasa es que no hay pruebas. Y sinceramente, a nadie le importamos», murmuró Santiago con amargura. «Una mujer sin hogar y un hombre que no puede moverse. Nadie va a prestar atención. No hubo incendio, no hay caso». «Pero no podemos cruzarnos de brazos», dijo ella con decisión. «Estoy segura de que no se van a detener. Ahora los dos estamos en peligro».
Si la vía legal no nos sirve, habrá que buscar alternativas. Santiago la miró con atención, clavando en ella la mirada como si quisiera leerle el alma. ¿Tienes alguna idea en mente?, preguntó, con la voz baja pero firme. Amelia asintió y respiró hondo antes de hablar, como reuniendo coraje para exponer un plan que le pesaba. Mira, dijo. Mi ex esposo, Fabián, llevaba tiempo metido en problemas de dinero. Mientras vivíamos juntos yo todavía podía contenerlo un poco, poner cierto orden. Pero cuando entré en la cárcel, todo se descontroló. Perdió mucho dinero, y no fue en apuestas legales, se lo jugó con gente peligrosa, con tipos a los que no se les debe nada. Criminales, ¿entiendes? Santiago bajó la voz y se inclinó hacia ella, interesado y atento. ¿Y qué ocurrió cuando saliste?, preguntó, casi en un susurro. Amelia apretó los labios, recordando. Vinieron a buscarme. ¿Amenazaron? Preguntaron por él, por dónde estaba. Al ver que conmigo no podían sacar nada, se fueron, pero dejaron un número y advirtieron, si sabes algo de Fabián, llamas y lo entregas. Aún recuerdo el tono, como si lo hubieran grabado en mi cabeza. Santiago reflexionó unos segundos, como masticando la idea, y al final preguntó en voz baja, con la cautela de quien evalúa una acción extrema. ¿Me estás diciendo que quieres entregarlo a esa gente? Amelia bajó la mirada, triste pero resuelta. No es que desee hacerlo, Santiago. No me entusiasma la idea. Pero, sinceramente, no veo otra salida. Él escogió su camino cuando se enredó con esa gente. Mientras tanto, en la casa de Daniela y Fabián reinaba un silencio tenso, pesado, como el antesala de una tormenta. Decidieron no moverse, ocultarse y esperar a que la situación se calmara. Daniela exigió que nadie hiciera llamadas, que nadie viajara, que ante cualquier pesquisa negaran hasta el cansancio. Que la mujer se había confundido, quizá estaba ebria, que el bidón podía pertenecer a cualquier otro. En su mente todo podía explicarse con una excusa conveniente. Los días pasaron lentos. Fabián iba de un lado a otro por el apartamento, sobresaltándose con el ruido del viento golpeando alguna ventana, con cada estruendo fuera de hora. Daniela lo miraba con desprecio contenido, pero guardaba silencio. Con el tiempo la tensión pareció disminuir, nadie llamó, nadie apareció. Empezaron a creer que la crisis había quedado atrás. Pero Daniela, impaciente, no quería dejar el asunto así, sin rematarlo. No podemos quedarnos de brazos cruzados, le dijo a Fabián una tarde, mirándolo a los ojos. Falló una vez, sí, pero aún hay camino. Podemos intentarlo de nuevo. Fabián la miró sombrío y cortante. ¿Estás loca?, saltó. Ahora están alertas. Un paso en falso y todo se acaba. Ella bufó, harta de sus temores. ¿Para allá? Los estás sobrevalorando. Mi marido claramente quedó tocado después de lo ocurrido. ¿Y tu ex? ¿Qué puede hacer? ¿A quién puede asustar? Fabián negó con la cabeza, firme. No, Daniela. Lo subestimas. Y si lo que buscas son aventuras, hazlo sola. Ve, arrástrate bajo la ventana con un bidón. Yo no me presto a eso. Daniela levantó el mentón, los ojos encendidos por la rabia. ¿Crees que no puedo hacerlo? Puedo lograrlo sin que nadie me note. La discusión subió de tono, amarga y ruidosa, como si cada palabra fuera una daga. Pasaron días en los que se gritaban, se reprochaban, se lanzaban insultos con la violencia de quienes han perdido la paciencia. Los dos se sentían empujados hacia el abismo por la presencia del otro, una compañía que solo entorpecía. Esa noche, sin embargo, todo cambió en un instante. Un golpe seco y persistente retumbó en la puerta. Al principio no supieron de qué se trataba. El sonido, brusco y repetido, rompía la calma de la medianoche. Se miraron, el reloj marcaba la medianoche. No eran visitas de respeto ni casuales llamadas de amigos. El golpe volvió, más exigente. Alguien fuera parecía decidido a entrar. No abras, murmuró Fabián, con la voz comprimida. Daniela asintió, pero el golpe se repitió con mayor insistencia. Entonces se oyó una voz desde la calle, fría y segura, que hizo que el aire en la habitación se volviera denso. Sé que están ahí dentro. Si no abren, encontraré otra forma. No va a gustarles. Fabián quedó congelado.
La piel se le fue del rostro, la respiración se le encogió. Había algo en esa voz que le heló la sangre. «Abre», dijo, apenas audible. «¿Qué?», preguntó Daniela, confusa. «Abre la puerta ahora», gritó él, casi sin darse cuenta de lo que pedía. «¿No reconoces la voz? Rápido». Ella titubeó. «¿Y si es la policía?», murmuró, buscando consuelo en la idea de autoridad. «No es la policía», le cortó Fabián, con más miedo que decisión. «Pero si no abres, será peor. Esa persona sabe entrar en casas y no se detendrá hasta lograrlo. Créeme, sé de qué es capaz». La duda cruzó por el rostro de Daniela, pero ver a Fabián pálido, temblando y con los ojos llenos de terror, la convenció más que cualquier argumento. La noche, de pronto, olía a peligro y a decisiones irreversibles. Ella avanzó un paso hacia la puerta, con cada latido de su corazón golpeando tan fuerte que parecía resonar en toda la casa. La cerradura hizo un clic metálico que sonó demasiado alto en la quietud de la noche. En ese instante, una sombra apareció en el marco. Un hombre alto, de hombros amplios y movimientos seguros, entró sin prisa pero con una presencia que congeló instantáneamente a Daniela. Un escalofrío le atravesó el pecho, profundo y helado. Retrocedió unos pasos, las manos temblándole levemente. El desconocido cerró la puerta con firmeza tras de sí, y luego giró la cabeza para fijar la mirada directamente en Fabián. «Bueno», dijo el hombre con voz baja, firme y cargada de un sarcasmo que parecía cortar el aire. «¿Todavía te escondes detrás de las mujeres? Viejos hábitos que no mueren, veo». «Fue idea de él», gritó Daniela, retrocediendo un poco más, con el pánico asomando en su voz. «Yo estaba en contra. No quise hacerlo. Fue Fabián quien insistió». «Cállate», siseó Fabián, los dientes apretados y la voz llena de rabia y miedo al mismo tiempo. El hombre arqueó apenas una comisura, como si le divirtiera la escena. «No es correcto hablarle así a una dama, Fabián», dijo con un tono casi suave, cargado de una calma inquietante. «Pero bueno, culpa tuya por no haberme recibido antes. Me llamo Juan. Y tú, si no me equivoco, Daniela. Muy bien, empecemos desde el principio. Cuéntame todo, sin omitir un detalle». Daniela tragó saliva, la garganta seca como arena. Él intentó matarlo 2 veces. La primera vez en el estacionamiento, emboscó a mi esposo y le golpeó la cabeza. La segunda, quería prender fuego a la casa. Pero falló en ambos intentos. Juan levantó apenas una ceja, con un gesto que mezclaba sorpresa y diversión contenida. «Y tú, claro, no sabías nada de esto, casualidad perfecta que estuvieras cerca, ¿verdad?». Daniela titubeó un instante, pero antes de que pudiera responder, Fabián habló, con un hilo de voz que mezclaba miedo y resignación. «No digas mentiras», dijo, sin mirarla siquiera. «Todo lo planeamos juntos. Queríamos acabar con todo y largarnos». «¿Largarse?», repitió Juan, manteniendo la calma, como si estuvieran tomándote en un salón y no frente a una confesión de crimen. «¿Y con qué dinero pensaban irse de este mundo?». «Vender la casa. El negocio. Y ella también tenía un seguro sobre su esposo», murmuró Fabián, bajando la mirada. «Algo grande». Juan esbozó una sonrisa breve, los ojos entrecerrados, y se inclinó un poco hacia adelante, dejando entrever el filo de su autoridad. «Eso ya empieza a acercarse a la verdad. Entonces querían quedarse con el dinero de otros. Dime, Fabián, ese seguro, ¿habría sido suficiente para cubrir lo que me correspondería a mí?». Fabián levantó los ojos con un destello de esperanza desesperada. «Quizá no en su totalidad, pero al menos una parte sí. La mitad, y el resto, después, en partes, poco a poco». Juan frunció el ceño y lo fulminó con la mirada, cargada de desprecio. «¿En partes, dices?», repitió con voz fría y medida. «La vida, Fabián, no funciona así. No tengo problema con los planes inteligentes, siempre que no afecten a mis amigos». Se inclinó levemente hacia adelante, y la luz de la lámpara reflejó un destello metálico, casi cortante. «Así que toma nota, tu plan estaba condenado desde el principio. No había forma de que funcionara». Fabián tragó saliva, intentando responder, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Apenas pudo susurrar. «¿Tus amigos?».
Se quedó inmóvil, como petrificado. Cada palabra de Juan era un golpe que lo dejaba sin aliento, mientras su mente corría intentando entender la situación. Miraba alternativamente a Juan y a Daniela, buscando algún indicio que le aclarara la escena, algún resquicio de explicación. ¿Había oído mal? ¿Era una broma? ¿O sería Daniela quien finalmente le explicaría el plan detrás de todo? Pero ninguno de los dos dio la más mínima pista. El silencio se extendió, pesado y absoluto, y con cada segundo que pasaba, Fabián sentía como el miedo lo consumía más profundo, más imposible de ignorar. Juan esbozó una sonrisa pequeña, apenas perceptible, mientras observaba a Fabián quedar completamente sin palabras, con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. No lo mires así, tan acusadora, a tu amiga. Ella no tiene absolutamente nada que ver en todo esto. Y lo mismo va para Santiago. Ninguno de los dos tenía la menor idea de cuál era la verdadera razón por la que estoy aquí hoy, frente a ustedes. Se movió con calma por la habitación, dando pasos lentos, como si cada movimiento evocara recuerdos lejanos, de esos que parecen grabados en la memoria desde la infancia. De repente, su voz cambió, dejando atrás la dureza y la amenaza, ahora sonaba cálida, casi melancólica, con un dejo de nostalgia que llenaba el aire. Mi amigo no fue Santiago, sino su padre. Crecimos juntos en un orfanato, hombro con hombro, desde que éramos apenas unos niños. Aprendimos a defendernos, a sobrevivir, a soñar con un futuro mejor, a discutir y reconciliarnos, pero siempre mantuvimos un lazo tan fuerte como el acero, un vínculo que ni siquiera la muerte podría romper. Hizo una pausa, dejando que las palabras fluyeran en silencio unos segundos, como si recordara algo que no podía dejar de contar. Luego continuó, la voz aún más suave, hablándose a sí mismo, con la mirada perdida en recuerdos que solo él podía ver. Recuerdo un día en particular. Decidimos jugar cerca de las vías del tren. Yo me torcí un pie de manera tan grave que no podía ponerme de pie. El tren se acercaba, las ruedas retumbaban en el suelo con un estruendo que hacía vibrar la tierra, y yo sabía que no llegaría a tiempo. La muerte estaba justo allí, acechándome. Y si no fuera por Pablo, él no dudó ni un segundo. Corrió hacia mí, me agarró de la chaqueta y me levantó en el último instante. Si hubiera tardado siquiera un segundo más, nos habría arrollado a ambos sin remedio. Desde ese momento entendí que yo estaba vivo solo porque Pablo no tuvo miedo. Pablo me salvó la vida, y siempre lo recordaré. Juan levantó la vista y sus ojos se clavaron en Fabián con intensidad, como si buscara grabar cada reacción en su memoria. Siempre he sabido que le debía la vida a él. Una deuda enorme, que nunca tuve la oportunidad de saldar. Pablo ya no está, pero quedó su hijo. Y ahora están ustedes, señaló alternando la mirada entre Fabián y Daniela. Sentados aquí, tranquilos, contando con naturalidad cómo pensaban enviar a ese joven al otro mundo, y encima sacar provecho económico de todo esto. Dime, Fabián, ¿hay alguna razón, alguna sola razón, por la que no debería dispararles a ambos ahora mismo? Daniela retrocedió, con un grito que apenas pudo controlar. Lo entendimos, sí, lo entendimos, exclamó con la voz temblorosa y entrecortada. No haremos nada más, ningún intento de asesinato, ningún fraude, lo juro. Y Santiago, bueno, después de todo, ya pedirá el divorcio de todos modos. Fabián asintió lentamente, confirmando las palabras de Daniela, pero sus ojos delataban un terror profundo que lo hacía casi irreconocible. Juan sonrió apenas, dejando que su gesto transmitiera una mezcla de control y advertencia. El divorcio ya es asunto suyo, eso no me importa. Pero mi deuda, la mía, esa se paga. Y no solo se paga con intereses. Nosotros, respiró Daniela con dificultad, su cuerpo temblando levemente mientras procesaba la amenaza implícita. Juan entrecerró los ojos, un brillo gélido recorriendo su mirada. Sí, ustedes. Los dos. ¿Quién hizo esto? Lo hizo con ambos involucrados. Y no piensen en escapar. A partir de ahora estoy vigilando cada movimiento que hagan. Mis personas no pierden detalle de nadie. Y créanme, tienen ojos en todas partes. Se dirigió lentamente hacia la puerta, cada paso calculado, y antes de salir, dejó caer una última frase que resonó en la habitación como un eco amenazante. No recomiendo tentar a la suerte.
La puerta se cerró con un golpe que pareció estremecer la casa. El silencio que quedó detrás fue absoluto, pesado, casi doloroso. Juan caminaba por las calles de la noche como un hombre con un propósito claro. No había margen para dudas ni vacilaciones, todo lo que había planeado debía ejecutarse sin demora. Esa noche no durmió. Llamó, coordinó, planeó cada movimiento con precisión. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las cortinas, ya estaba frente a la casa donde vivían Amelia y Santiago. Golpeó la puerta con firmeza, esperó unos segundos, y cuando se abrió, su habitual ironía se dejó escuchar en la voz. Bueno, amigos míos, ha llegado el momento de saldar cuentas pendientes. Santiago levantó las cejas con sorpresa, mientras Amelia solo negó con la cabeza, sin comprender aún de qué hablaba. Juan sonrió suavemente. Amelia, tú me ayudaste a encontrar a quien buscaba durante tantos años. Gracias a ti finalmente cerré un capítulo antiguo que llevaba demasiado tiempo abierto. Así que ahora, te debo a ti. ¿Quieres volver al trabajo? Amelia se quedó quieta unos segundos, con una expresión de sorpresa que se transformó en decisión sincera. Sí, quiero. Más que nada en el mundo, respondió con una firmeza que no podía fingir. Entonces considera que el asunto está resuelto, dijo Juan, tranquilo, seguro de cada palabra. Sé quiénes intentarán oponerse, pero puedo convencerlos de que les conviene ceder. Gracias, murmuró Amelia, apenas audible. Juan giró la mirada hacia Santiago, firme, decidido. Y tú, Santiago, prepárate. Mañana partirás. ¿A dónde?, preguntó él, frunciendo el ceño, sin entender. A Alemania. Volarás en un avión privado, con todo el equipo que necesitarás. Me encargué de la clínica, los médicos, tu habitación. Te recuperarán rápido, eso te lo prometo. Y cuando regreses, nos ocuparemos de todos tus asuntos pendientes. La operación transcurrió con una precisión que parecía casi milagrosa. Los médicos trabajaban con una destreza increíble, moviéndose con la exactitud de quienes manipulan relojes finos o joyas delicadas. Cada paso era medido, cada gesto pensado, y Santiago, cuando finalmente logró incorporarse en la cama por primera vez, aunque apoyándose con cuidado en un bastón, sintió que el mundo entero había cambiado para él. Era como si hubiera renacido. El aire le resultaba más fresco, más puro, y la luz que entraba por la ventana parecía brillar con más intensidad, como si le diera la bienvenida a una segunda oportunidad. Los médicos le aseguraron que el bastón solo sería una ayuda temporal. Tus músculos necesitan acostumbrarse otra vez a moverse por sí solos, le explicaban con paciencia. Recuperarás la fuerza, la coordinación, pronto volverás a caminar como antes. Santiago escuchaba cada palabra como un mantra, sintiendo en su interior como la esperanza se abría paso tras años de limitaciones. Mientras tanto, Amelia, gracias a la intervención de Juan, volvió a sumergirse en el mundo de la medicina. Comenzó despacio, primero como asistente, revisando antiguos conocimientos, aprendiendo los nuevos métodos que habían surgido durante los años de su ausencia y familiarizándose con los cambios en la práctica médica. Pero muy pronto, su talento natural, su inteligencia aguda y su perseverancia volvieron a brillar con fuerza. Era como si el tiempo no hubiera logrado borrar ni una pizca de lo que ella era. Su bondad permanecía intacta, y aquellos que trabajaban a su lado se sorprendían de la pasión y la dedicación con que retomaba su labor. Juan, cumpliendo su promesa, ayudó a Santiago a organizar todos sus asuntos pendientes. Lo hizo con una sorprendente cortesía y sin recurrir a los métodos bruscos o amenazantes que solía emplear en el pasado. Aunque de vez en cuando se le escapaba un comentario con un toque de ironía. Estoy sumergido en papeleo interminable, decía mientras pasaba hojas y documentos. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora tenemos que vivir según las reglas, aunque sean aburridas. Santiago, por su parte, no quiso volver a instalarse en la gran casa donde tantas mentiras y traiciones habían dejado cicatrices. Cada rincón le recordaba la falsedad y el dolor, y decidió venderla. Con el dinero, compró una pequeña casa en un lugar tranquilo, rodeada por los aromas de los pinos y la serenidad que solo la naturaleza puede ofrecer. Allí, a pesar de todo el sufrimiento que había vivido, había experimentado por primera vez la sensación real de amor y de esperanza. En aquel refugio,
comenzó a construir un hogar propio, un lugar limpio de sombras del pasado, donde cada detalle hablaba de renacimiento y de posibilidades nuevas. Cuando finalmente todo estuvo listo, llamó a Amelia. Su voz, cálida y sincera, traspasaba la distancia entre ambos. ¿Quieres venir a vivir aquí conmigo?, preguntó con naturalidad, pero con una calidez que hizo que los ojos de Amelia se llenaran de lágrimas. Sí, quiero, respondió ella, con la misma sencillez, pero con un brillo de emoción que lo decía todo. Juntos comenzaron a preparar la casa. Santiago se dedicó a diseñar cada habitación, pensando en la comodidad y la luz que entrarían por las ventanas, en cómo cada espacio debía invitar a la calma y al bienestar. Había habitaciones amplias, luminosas, con vistas al jardín, y por supuesto varias habitaciones adicionales, anticipando un futuro lleno de risas de niños. Porque, después de todo lo que habían vivido, finalmente había llegado el momento de construir una familia verdadera, de tener un hogar donde los recuerdos dolorosos quedaran atrás y los días estuvieran llenos de alegría, amor y nuevas oportunidades.